Miren, una de las personas, el licenciado Ángel Lócuar, hizo un artículo ayer sobre lo de los combustibles y la deuda, y él tiene peso específico porque fue cuando Hipólito, él era ministro, secretario de Industria, se llamaba entonces, cuando se estableció esa ley. Y él dice, bueno, esa ley se hizo, la 112, sacar de ahí unos recursos para pago de la deuda, hay otros que van a presupuesto y hay dos pesos que se le añadieron en una ocasión para algo de los transportes, que lo andan Juan Ubier y Antonio Marte, siempre pidiéndoselo al gobierno, que pagamos 2 pesos por galón y no sabemos qué se hace con ellos nunca, que también nos clavan, ¿verdad? Entonces, también se le añadió en un momento que la deuda se disparó, cuando la crisis de Baninter, se le añadió un ad valorem de 13% que luego se pasó a 16%. O sea que nosotros pagamos 3 componentes ahí. Los 2 pesos por galón, el 16 y lo de la ley del 112. Entonces, ahí está la cosa. Entonces dice, con las mentiras, su artículo se titula, estaba ayer, el presidente Fernández hacía otro sobre la deuda, sobre el nivel de deuda y la cantidad de deuda que se ha tomado, la mentira de los combustibles y la deuda pública. Y da unos datos, los quiero compartir con ustedes para cultura general. Dice, el total recaudado, ya con esos 3 componentes, ¿verdad? Los 2 pesos por galón, el 16 de ad valorem y lo otro de la ley, el total recaudado en los últimos 5 años asciende a 429 mil millones de pesos. En los últimos 5 años, del 20 a la fecha, 492.987 millones de pesos. Redondeemos los 493.000 millones. Los subsidios que el gobierno ha dado en ese interregno, en ese periodo de tiempo, han sido 98.000 millones. Vamos a redondearlo a 100. ¿Qué queda a favor del gobierno? Un saldo favorable de 394, o sea, casi 400.000 millones de pesos a favor del gobierno. 394.000 millones de pesos en los 5 años que va de administración. O sea, que cuando usted le dice, no, porque te estamos subsidiando, porque te estamos dando allí, que te estamos quitando, usted me quita a mí 102 pesos por galón. Los otros días analizábamos Juan Ariel, y lo que me está dando son 20, 23 por otro lado. O sea, el neto para el gobierno es, mírelo aquí, 394.000 millones de pesos. ¿Es mucho o es poco? Pero vamos a circunscribirlo ahora a la crisis. De enero a mayo, y el lío empezó en febrero, fue en marzo, abril, de enero a mayo el saldo favorable del Estado ha sido de 35.840 millones. 35.840 millones. Por cada galón de gasolina premium, el gobierno riando clava 94,45 y 75,50 por la regular. Entonces, de lo que falta, eso van 35.000, ¿verdad? 35.000, eso es hasta mayo. Lo que falta del año, ahora que no la acaban de frizar, el presidente Fernández exigía que se bajaran los combustibles, ahí está Donald Trump ahí exigiendo que se vaya a 2.50, aquí lo pone el gobierno, allá es el mercado que lo establece, mírenlo aquí. Ahora, en lo que falta de año, el gobierno, con la proporcionalidad de a cuándo lo subió y a cómo dijo que estaba en el presupuesto, de que de $69 el barril, que está solo en las gasolinas y el diésel, va a cobrar solo en esos 2 componentes 58.000 millones adicionales. De julio a diciembre del 26, como lo va a frizar ahora, ya usted sabe. ¿Usted ve? Entonces, yo decía ayer, es muy difícil para el gobierno poder justificar y mantener esa situación, pero es cuarto lo que quieren. Miren aquí una evidencia. Ayer veíamos a cuánto crecieron los ingresos, 9.6%. Penalizando el gasto de capital, todo para gasto corriente. Recaudaciones de la DGI superan los 440.000 millones en los primeros 5 meses de este año. 440.000 millones recaudó la DGI.
un crecimiento de 9.6, 38 mil millones adicionales. 12 mil más de lo que estaba proyectado. O sea, el gobierno le sobra dinero, le sobran los recursos. Entonces viene y nos sube los combustibles y no los congela. Bajo el argumento de que los combustibles subieron a 100 y pico, pero ya están a 70 el barril. Entonces, miren ustedes aquí, cómo le hace el profesor Suárez. Dice, en los 5 años y 8 meses comprendidos del 20 al 26, el gasto de publicidad, propaganda y cariñitos, esos que reparte el gobierno, ascendió a 58 mil millones de pesos. Ahí está, 58 mil millones de pesos, un promedio de 10 mil millones por año. En propaganda y publicidad el gobierno se ha gastado 36 mil millones, 6.400 millones promedio al año. En cariñitos, 21 mil millones. Entonces dice él que cuando se habla de restricciones fiscales y del límite del gobierno, se pregunta si es razonable. Porque el gobierno, lo más que le sobra es cuarto. Lo único es que lo despelota. Ese es el problema. Y entonces, ¿a dónde va? A cargárselo a la clase media, a buscar más cuarto. Míralo aquí, 440 mil millones en los primeros 5 meses del año. Un crecimiento de 9.6 con una economía que está creciendo. 2.1 creció el año pasado. 4.2, 4.3 va a llegar este año. Entonces, ese es el problema. Y siempre a cargarnos mal dado, que acaban de decir las empresas, siempre a nosotros. Y nos meten un impuesto por aquí, nos disfrazan otra cosa por allí, cuelan otra cosa por aquí, y ya le dije, venían con lo de los digitales. Seguramente no nos han impuesto más impuestos, valga la redundancia, a Facebook, Instagram, Netflix, Spotify, Google, las telecomunicaciones. No nos lo han puesto porque Trump amenazó y ya amenazó a los europeos. Y aquella vez tuvieron que echarlo para atrás. Es por eso que no nos lo han puesto. Pero si por el gobierno fuera, ya no hubieran clavado de nuevo con todos esos impuestos. Porque nada más piensan en recaudar. Entonces van a matar la gallina de los huevos de oro. ¿Les importa a ellos eso o no? No, no me parece. Vamos a una pausa. Esto es Economía y Mercado.